El sol salía detrás de la Sierra Nevada y pintaba de oro las aguas del río Magdalena. Desde Santa Marta el horizonte se veía grandísimo y el río brillaba como un espejo que guardaba los secretos de los pueblos. Las garzas volaban suavecito y el murmullo del agua sonaba como si contara cuentos viejos, de luchas, silencios y esperanzas. A la orilla del río, un indígena miraba la corriente. Sus ojos eran tan profundos que parecía escuchar el corazón del Magdalena. Sentía la fuerza del agua, que a veces arrastra todo, pero también con su calma que sana y tranquiliza. De repente se escucharon unos pasos. Era una palenquera, con su canasta llena de frutas de 1000 colores. Se sentó debajo de un almendro y suspiró. Ay, Virgen Santísima, cada día vendo menos fruta. La gente ya no sonríe como antes. En mi barrio todos andan con desconfianza y nadie comparte nada. El indígena la miró con cariño, pero se quedó callado. Al rato llegó un pescador, con su atarraya al hombro y la piel tostada por el sol. Se tiró junto a ellos y murmuró: El río ya no nos junta como antes. Cada quien quiere pescar por su lado. Y si otros lanzan su red cerquita, se forma el lío. Se nos olvidó ayudarnos y esperar juntos el regalo del agua. El indígena siguió callado. Solo miró cómo una hoja se dejaba llevar por la corriente. Luego apareció una niña de pescadito, con un balón debajo del brazo y los ojos tristes. Se sentó en la arena y dijo: En mi escuela, las niñas se gritan todo el tiempo. A veces me da miedo hablar porque siento que nadie me para bolas. El indígena respiró hondo, como si el viento le trajera las palabras del río, y les dijo: El Magdalena tiene voz y nos está llamando. Dice que la paz no se busca en la orilla, sino río adentro, donde las aguas se juntan y aprenden a vivir en armonía. Los tres lo miraron sorprendidos. ¿Y cómo hallamos esa paz? Navegaremos juntos. El río nos mostrará el camino. Cuentan los mayores que hay un pueblo llamado Aracataca, donde la gente aprendió a reconciliar sus historias. Pero para llegar allá, tendremos que pasar por otros pueblos y vencer las pruebas del Magdalena. Así, los 4 subieron a una chalupa. El indígena agarró el remo y con un movimiento firme los lanzó al agua. El viaje comenzó. El sol brillaba fuerte cuando la chalupa se deslizaba por las aguas cerca de Algarrobo. El calor hacía que el río pareciera un espejo temblando. Todo iba bien, hasta que una corriente más brava los desvió. El pescador trató de enderezar el rumbo, pero la palenquera gritó: Ten cuidado, mijo, nos vamos a dar contra la orilla. Si me dejaras remar, no estaríamos enredados. La niña intentó calmarlos, pero su vocecita se perdió entre la corriente. La chalupa empezó a girar, atrapada en un remolino. El indígena tranquilo clavó el remo en el agua y murmuró: El río nos está hablando. Cuando el remolino se calmó, quedaron en silencio. El indígena los miró y dijo: Así pasa con los problemas. Si cada uno ala para su lado, la corriente nos revuelca. Pero si escuchamos al otro y remamos juntos, el río nos guía. Entonces, no todo pleito es malo. A veces nos ayuda a entendernos. Ellos continuaron con su viaje. El cielo empezó a nublarse cuando llegaron a Fundación. El río se veía inquieto y el viento soplaba fuerte. De pronto, una rama grandota atravesó el camino, casi rompiendo la chalupa. ¡Remen duro! Esperen, no siempre la fuerza es la salida. Hundió el remo con cuidado y movió el tronco poco a poco hasta dejar el paso libre. ¿Vieron? La fuerza separa, pero la palabra convence. Si hablamos con calma, los problemas se apartan, como este tronco que deja fluir el río. He usado mis palabras como golpes. Voy a aprender a usarlas como corrientes, firmes pero suaves. El río volvió a la calma y una bandada de garzas blancas voló sobre ellos. El aire se puso fresco y solo se escuchaba el chapoteo de los remos. Cuando el día se iba acabando,
Llegaron a Aracataca. Las orillas los recibieron con olor a mango maduro y el canto de las cigarras. El aire se sentía distinto, como si el tiempo se detuviera. Este lugar parece que estuviera soñando. Se sentaron bajo un árbol grandote y comieron las frutas de la palenquera. Empezó a caer una llovizna suave. Las gotas golpeaban el agua y hacían círculos que se unían unos con otros. El indígena habló despacito. ¿Ven lo que hace la lluvia? Cada gota cae sola, pero cuando toca el río, se mezcla con las demás. Así somos los pueblos del Magdalena, diferentes, pero parte del mismo cuento. Si aprendemos a unirnos, seremos como el río después de la lluvia, más ancho, más vivo. Luego de esto, la niña sonrió. Entonces La Paz no era un sitio, sino este camino. La paz la fuimos construyendo en cada remolino, en cada palabra y en cada silencio que el río nos enseñó. Cuando regresaron a Santa Marta, el cielo estaba rojo. Las olas del mar se mezclaban con el último suspiro del Magdalena. El indígena los miró y les dijo: El río no nos dio un tesoro, sino un espejo, en el que vimos quiénes somos, pueblos distintos, pero unidos por la misma corriente. Que su voz no se apague, porque mientras el Magdalena siga fluyendo, habrá esperanza de paz en nuestra tierra. El sol se escondió detrás del morro de la bahía, y el río siguió su viaje eterno, llevando las voces de quienes aprendieron a remar juntos.